Increíble revelación. Policía mexicano expulsa a Antonio Banderas y lo que sigue es verdaderamente desgarrador. La vida de Miguel siempre había estado marcada por la resiliencia. De niño, soñaba con las luces brillantes de un set de filmación, pero ahora, en un pequeño pueblo de México, sus días transcurrían en un aula llena de risas infantiles y pupitres desgastados. Ser maestro le llenaba el alma, aunque el eco de su aspiración nunca lo abandonó del todo. Su abuela, con sus sabias palabras de esfuerzo, lo instó a no rendirse, a creer en su lucha. Pero la precariedad siempre estaba al acecho, y cada cumpleaños de su ambición parecía llegar y irse sin un regalo en su bolsa. Así fue como, una mañana aparentemente normal, su mundo se sacudió con la noticia de que el famoso Antonio Banderas llegaría al pueblo. El bullicio se apoderó de cada rincón. Las puertas del cine se abrirían a un universo que Miguel había creído inalcanzable. Sin embargo, el encanto del evento se desvaneció cuando el despótico policía local, un hombre de mirada dura y prejuicios arraigados, irrumpió como una sombra sobre la filmación, sentenciando la expulsión de Banderas. La intensidad de la injusticia resonó en el corazón de Miguel como una campana de funeral, y su aspiración se hizo añicos en un instante. ¿Por qué?, pensó Miguel, con el pecho oprimido. La lucha de Banderas por representarse a sí mismo, su deseo de realizar algo grande, se convertía en un reflejo de su propia lucha. Combinar la indignación con el desgano, Miguel se dio cuenta que no podía permanecer inerte. Se vio a sí mismo, rodeado de sus alumnos, aquellos que siempre habían sentido el peso de la duda. Un fuego comenzó a arder en su interior. Tomó una libreta y empezó a escribir un guión. Escribir se volvió su refugio. Pasó noches en vela, y a medida que las palabras salían, también lo hacían todas las angustias y los fracasos de su vida. Cada línea era un grito por reconocimiento, un intento de romper las cadenas que lo ataban a un lugar que a veces parecía demasiado pequeño y estrecho para sus sueños. En esa soledad creativa, la presión se intensificó. Familiares y amigos comenzaron a cuestionar su empeño. ¿Por qué? Es solo un cuento, decían, y el escepticismo lo hería como un pinchazo constante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la cámara en mano, Miguel se adentró en las calles de su pueblo. Capturó la vida en su forma más cruda, cada sonrisa y cada lágrima reflejaban luchas cotidianas, un espejo de la humanidad que lo rodeaba. Pero la presión seguía aumentando. Cada toma, cada ensayo, cada mirada desconfiada hacía que su corazón palpitara con fuerza. Se sentía como si estuviera en una cuerda floja, tratando de no caer en el abismo del fracaso. Justo cuando todo parecía cobrar sentido, el tímido susurro de la esperanza se tornó en un grito ensordecedor. La noche de la proyección llegó. Miguel respiró hondo, el aire escaso llenando sus pulmones mientras un mar de rostros lo rodeaba. La pantalla se iluminó, y en esos segundos, su vida entera se desplegó en imágenes. Pero su corazón se hundió cuando la figura del policía, la misma que había arruinado sus sueños, apareció en la sala. Un ambiente pesado se instauró de pronto, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Miguel sabía que enfrentarse a su representación de la injusticia era no solo un deber, sino una necesidad. Con un nudo en la garganta, se preparó para confrontar al hombre que había dado la espalda a un sueño. ¿Sería suficiente su coraje para cambiar el curso de su pueblo, o desvanecería su voz como el eco de una historia no contada? Miguel sintió el sudor frío recorrer su frente mientras su mirada se fijaba en el hombre que había congelado sus aspiraciones. El corazón le latía al compás de una rabia contenida, entrelazada con la fragilidad de su autoconfianza. El aire estaba cargado de una electricidad palpable, y en ese momento sintió que iba a estallar. Había invertido su vida por años en la enseñanza, en cultivar la curiosidad y la valentía de sus alumnos, y ahora el desafío era personal. No podía permitirse retroceder. Mientras la proyección avanzaba, las imágenes que reflejaban la realidad de su pueblo cobraban vida en la pantalla. Las historias de desamor y superación, las luchas por un mejor futuro resonaron en cada rincón de la sala.
Sus alumnos, apostados en la primera fila, observaban con ojos brillantes, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Miguel percibió sus risas y sus murmullos como un energizante, encendiendo aún más su determinación. Cuando la escena culminante de su película se acercó, una mezcla de valentía y desafío se apoderó de él. La historia no solo era una expresión de su deseo de darle voz a los callados, sino una reclamación de su propio derecho a soñar. Sin pensarlo, se levantó, sintiendo la urgencia de dar la cara, no solo por él, sino por cada una de esas vidas silenciadas que ahora parecían esperar su respuesta. «Este es nuestro espacio», gritó, enfrentando al policía con una intensidad que nunca había sentido. Las miradas se centraron en ambos, creando un tenso escenario donde las expectativas se multiplicaban. No era solo un choque de personalidades, era una confrontación entre esperanza y opresión. En ese instante, Miguel se preguntó, ¿era capaz de transformar su desagrado interno en una fuerza imparable? La sala quedó en un silencio sepulcral, las miradas variaron desde el asombro hasta la curiosidad, y el policía, aunque desafiante, parecía tambalear. Miguel continuó, cada palabra lanzada como un proyectil. «Esta película es un acto de resistencia. No voy a dejar que nadie me diga que no tengo derecho a contar mi historia». Mientras hablaba, su voz se hacía más fuerte y clara, resonando en las paredes del cine, amplificando su eco en los corazones de aquellos que lo escuchaban. Era la liberación de un deseo reprimido, la afirmación de su valentía. Sin embargo, dentro de él, surgían dudas. ¿Qué pasaría si esa valentía no era suficiente? ¿Sería capaz de mantener su voz frente a un sistema que constantemente intentaba silenciarlo? En los siguientes segundos, Miguel comprendió que ser un líder no implicaba tener todas las respuestas, sino tener la audacia de cuestionar y confrontar la injusticia. La proyección finalizó, pero el diálogo apenas comenzaba. La sala, cargada de un electrizante silencio, parecía temerosa del resultado. Miguel, sintiendo un vínculo innato con sus alumnos, invitó a participar a un joven cineasta local que había abandonado sus sueños ante la mirada desaprobatoria de su familia. «Cuéntenos su historia», propuso Miguel, rompiendo la pasividad. La mirada del policía se endureció, pero regresó al asiento, evidenciando su incomodidad. Ante la oportunidad de apertura, Miguel vio que el verdadero desafío no era solo de un joven soñador, sino del pueblo que había estado silenciado por demasiado tiempo. Mientras las palabras de ese joven se esparcían por la sala, Miguel sintió como el aire comenzaba a cambiar, y su confianza tomaba forma. Era solo el comienzo, pero una pregunta pugnaba por ser formulada en su interior: ¿realmente podría ser el arquitecto de su propio destino? Mientras su mente procesaba esta revelación, empezó a formular un plan entre los ecos de la proyección. Con cada palabra que brotaba en la conversación, Miguel sabía que el tiempo avanzaba y que quedaba poco para dar el siguiente paso crucial. Sin embargo, una sombra de preocupación se cernía sobre él. ¿Qué sucedería si el mismo policía decidía tomar represalias, intentando aún más silenciar esa voz que había comenzado a resonar esa noche, mientras el pueblo se sumergía en un mar de inquietud? Miguel contempló su suerte y su futuro. La respuesta a la pregunta del destino pendía en el aire, lista para ser desvelada, como un guión esperando a ser escrito. El silencio que siguió a la proyección se disolvió lentamente en murmullos. Miguel, aún en pie frente a la audiencia, notó cómo las miradas cambiaban entre el asombro y la expectativa. Con cada segundo que pasaba, su inseguridad se transformaba, alimentada por las historias que ahora flotaban en el aire. La valentía del joven cineasta resonaba en ecos de testimonios que iban más allá de la simple narrativa. Fieros y cargados de emociones, enlaces invisibles se tejían entre las vidas presentes. Fue en ese momento que Miguel sintió un clic profundo dentro de sí. Se dio cuenta de que había algo más que un enfrentamiento entre su voz y la opresión del policía, había una autenticidad en esos relatos que trascendía el miedo. Esa conexión lo impulsó a replantearse su papel como educador y creador. De las sombras de la incertidumbre, emergió un impulso voraz por canalizar la frustración en acción concreta. Consciente de la creciente emoción en la sala, decidió que su próximo paso no podía ser complaciente. Se acercó a la proyección, que aún proyectaba imágenes de luchas cotidianas, y habló, esta vez con una intención más clara. Estas historias son nuestras. No podemos permitir que otros las cuenten por nosotros. Debemos ser nosotros quienes les demos vida. Miguel observó cómo la atención se centraba en él, las caras se iluminaban con la chispa de la posibilidad. Se planteó no solo compartir su visión, sino enseñar a otros a hacer lo mismo.
Su propio pasado le susurraba sobre la importancia de romper ciclos, de dar el primer paso hacia adelante. Sin embargo, el eco de su propio miedo resuena en su mente, y si la represalia no era solo una amenaza abstracta, sino inminente, dedicó unos instantes a pensar, ¿podía desarrollar un programa para que sus alumnos se convirtieran en contadores de historias? Miguel imaginó talleres donde se combinara el cine, el arte y la escritura, en un enfoque que ayudara a sus alumnos a descubrir sus propias voces. Mientras se adentraba en esta idea, las palabras emergieron con fuerza en su mente. Era como esculpir algo hermoso de un bloque de mármol en bruto, un proceso que requiere tiempo, paciencia y confianza en el resultado. La música de un futuro palpable resonó en su pensamiento, pero quedó interrumpida cuando el policía volvió a hacerse presente en el espacio, su mirada fija en Miguel con el tipo de desafío que helaba la sangre. «Crees que puedes desafiarnos, ¿verdad?», afirmó con voz grave, sembrando una nueva capa de tensión. El nudo en el estómago de Miguel regresó. Su mente luchaba entre la lucha personal y el deseo de avanzar por el camino de las historias. Sin embargo, la chispa de determinación lo llevó a cuestionar su propia conexión con la confrontación. ¿Sería capaz de lanzar el próximo golpe, no solo verbalmente, sino utilizando su pasión y habilidad como armas poderosas? Aquello que había empezado como una simple proyección podría convertirse en un movimiento no solo para él, sino para todos. A medida que el silencio regresaba, Miguel percibía un giro en la sala, no solo en la tensión del ambiente, sino en la forma en que su corazón latía, más fuerte y lleno de propósito. Decidido a no dejarse amedrentar, se dirigió al grupo, su voz firme ahora. «Quiero que todos se unan a mí. Aprendamos juntos a contar nuestras historias. Nadie puede silenciarnos si nosotros mismos no lo permitimos». Pero, en la retaguardia de su corazón, una inquietante pregunta lo asaltaba: ¿qué precio tendría esa decisión? Mientras las miradas de sus alumnos se llenaban de esperanza, Miguel entendió que acabar con el silencio implicaba arriesgarlo todo. Así, ante la mirada expectante de todos, la batalla no solo se libraría en la sala de cine, sino dentro de su propio ser. La noche prometía cambios, pero también incertidumbres. Miguel sabía que debía hacer algo ahora, antes de que un nuevo giro de los acontecimientos pudiera cerrar por completo las puertas a sus sueños. Y en ese momento, la revelación más crucial emergía. ¿Estaba realmente preparado para ser un líder en un mundo que constantemente ponía a prueba su coraje? Con la mente llena de desafíos y su alma ardiendo de determinación, se preguntó si aquel era el instante clave para trazar su camino, incluso si eso revelaba sus propias debilidades. La decisión estaba a un suspiro, y todo lo que debía hacer era arriesgarse a dar el siguiente paso. Ese instante crucial lo apretaba en su interior, y una sensación de urgencia lo instaba a avanzar. Sin embargo, el eco de una voz familiar resonó en su mente: hoy podría ser su día de gloria, pero también podía ser el principio de su caída. El aire en la sala se tornó en tensión palpable. Miguel observó cómo sus alumnos procesaban sus palabras. Las miradas, que antes brillaban con expectativa, ahora estaban llenas de incertidumbre y miedo. El corazón de Miguel se aceleró. Esta era la reacción que había temido, el riesgo que había considerado al dar un paso hacia lo desconocido. Pero también sabía que el cambio que necesitaban comenzaba por su autenticidad. De una forma o de otra, era su responsabilidad guiarlos. Consciente de la fragilidad del momento, tomó una respiración profunda y dirigió la mirada a cada uno de ellos. Sé que esto es aterrador. Pero también sé que el miedo no debería definirnos, ni a nosotros, ni a nuestras historias. Nuestras voces son más fuertes de lo que imaginas. El desafío del policía seguía resonando en su mente, como un eco constante que lo empujaba a reafirmar su propósito. Este era el lugar y el instante donde podía decidir no dejarse silenciar. En medio de la presión, una idea audaz iluminó su mente. ¿Y si pudiera involucrar a sus alumnos en la creación de un proyecto cineasta que capturara sus propias historias? Un documental que no solo hablara de ellos, sino que los incluyera, que les diera voz. Quiero crear un taller de cine donde tú y tú, dijo mientras señalaba a varios de su clase, podáis convertir vuestras experiencias en películas. Seréis los narradores de vuestras propias vidas. La luz en sus ojos se encendió. La idea resonaba, aunque el miedo aún anidaba en algunos. Necesitamos un equipo, continuó Miguel, sintiendo cómo la energía de la audiencia comenzaba a transformarse. Un equipo que hable de realidades que muchos ni siquiera se atreven a mirar. Esto no se tratará solo del cine, sino de construir un movimiento en el que cada historia importa. Así que,
¿Quién está dispuesto a unirse a mí? El silencio se quebró con murmullos y gestos de aprobación. Varios levantaron la mano. Miguel sintió un calor renovado en su interior. Los primeros pasos habían sido dados, y aunque la angustia seguía acechando en los rincones de su mente, ahora la esperanza comenzaba a tomar fuerza. La primera reunión estaba programada para el día siguiente. Prepararles para el riesgo, pero también para la recompensa de ser vulnerables, sería su nuevo objetivo. Eso significaba exponer sus propias inseguridades y permitir que las historias fluyeran. Estaba decidido a crear un ambiente seguro, sin juicios, donde pudieran explorar sus identidades a través del arte. Empezarían a compartir sus relatos de lucha, resistencia y sueños, pero también sus ansiedades y desafíos. Sin embargo, no podía ignorar la sombra del policía. La dualidad de la realidad lo asaltaba, recordándole las posibles represalias. Vio cómo el brillo de entusiasmo en los ojos de sus alumnos contrasta con la fría amenaza que se cernía sobre ellos. Los riesgos se multiplicaban y Miguel se dio cuenta de la presión que eso traía consigo. Pronto, no solo enfrentarían sus propios demonios creativos, sino también la resistencia de un sistema que podía ser violento. Al final del día, Miguel se encontró solo en su casa, la adrenalina aún pulsando en su cuerpo. Mientras pasaba la frente por su brazo, recordó momentos de su infancia, cuando su pasión por contar historias se encendió por primera vez. Pero ahora, lo que había sido un pasatiempo se había convertido en una responsabilidad inmensa. La pregunta seguía presente: ¿qué pasaría si no estaba a la altura de las circunstancias? Este nuevo camino implicaba vulnerabilidad no solo para él, sino para todos los que decidieran seguirlo. Debía prepararse mentalmente para tanques de emociones que podrían salir a la luz. Y si fallaba, no solo se trataría de su propio fracaso, sino del de aquellos que habrían creído en él. Armado con una mezcla de emoción y preocupación, su mente se llenó de preguntas: ¿podría realmente llevar a cabo esta misión? ¿Sería capaz de ser un faro de esperanza en un mar de incertidumbre? Miguel comprendió que las respuestas no serían fáciles, pero había tomado una decisión. Las historias debían contarse, y él estaba listo para jugar su parte. Al cerrar los ojos, la imagen de sus alumnos compartiendo sus historias llenó su mente, pero también la figura del policía lo acechaba. La tarea comenzaba a cobrar vida, pero él sabía que la amenaza podría alcanzarlo. Volvió a preguntarse, ya sin poder evitarlo, y si el miedo se volvía más fuerte que su determinación. El rugido de la incertidumbre resonaba en su interior mientras comprendía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La batalla no solo contra las fuerzas externas, sino también contra sus propias dudas. Pero en ese conflicto, Miguel sabía que se encontraba su mayor oportunidad. La primera reunión del taller llegó con la misma intensidad que una tormenta. Miguel se sintió como un capitán a punto de zarpar en un mar agitado, con su brújula apuntando hacia la autenticidad justo cuando más lo necesitaba. A su llegada, la sala estaba llena de murmullos ansiosos y miradas furtivas que no lograban ocultar el miedo. Era evidente que, aunque la idea de contar sus historias resonaba con fuerza, el riesgo de exposición también pesaba en sus corazones. Consciente de la atmósfera tensa, Miguel decidió iniciar la sesión con una actividad sencilla, un ejercicio de escritura en el que cada estudiante debía plasmar sus sentimientos en una hoja de papel. No se trata de publicarlo ni de mostrarlo, les dijo con voz firme. Es solo para ustedes. Un primer paso para aprender a ser sinceros con uno mismo. Los rostros comenzaron a relajar un poco, y algunos asintieron mientras sus lápices se deslizaban, capturando pensamientos ocultos que habían permanecido atrapados en su interior. A medida que la sala se llenaba del sonido del rasgar del papel, Miguel se sintió orgulloso, pero también abrumado por la responsabilidad que ello conllevaba. Estaba realmente preparado para ser su guía en esta travesía emocional. Una vez que todos compartieron sus escritos, Miguel sintió que era necesario abrir la discusión. ¿Qué les provoca miedo al contar sus historias?, preguntó, su voz resonando con un temblor que intentó disimular. La respuesta fue inmediata. Algunas voces comenzaron a brotar como manantiales: no quiero ser juzgado, mi historia está llena de fracasos, no sé si mi voz importa. Cada declaración de vulnerabilidad echó más leña al fuego de la introspección en Miguel. Se dio cuenta de que su papel era más que el de un simple director de cine, estaba frente a un proceso de sanación colectiva. El miedo es parte de esto, les dijo, reflexionando sobre su propia lucha. Si no nos arriesgamos a ser vulnerables, nunca seremos capaces de mostrar la esencia de nuestras historias. Mientras compartía más sobre su infancia y la pasión que lo llevó a contar historias, sintió como los ojos de sus alumnos se abrían, llenos de atención.
Pero tras ese momento de conexión, una punzada de inquietud lo recorrió. El peso del fracaso lo acechaba, y no solo por la posibilidad de que el proyecto no tuviera éxito, sino por el riesgo que implicaba su voz al desafiar a lo tradicional. Durante los días siguientes, Miguel trabajó incansablemente, tratando de establecer la estructura del taller. Quería que sus alumnos pasaran de ser narradores de sus historias a productores activos de un documental. Sin embargo, a medida que avanzaba, se dio cuenta de la ausencia de auténtica conexión con el proceso creativo. Empezaba a preguntarse si estaba tomando decisiones que vinieran realmente de ellos o si estaba dictando el curso del taller, convirtiendo su sueño en una carga. Una noche, mientras revisaba el material que habían creado, un pensamiento punzante lo llevó a la reflexión: ¿y si sus alumnos no eran los únicos que necesitaban explorar sus historias? ¿Y si él también debía confrontar su propio pasado y darlo a conocer? La revelación lo golpeó con ferocidad. Podría abrirse también y ser un ejemplo de la vulnerabilidad que tanto les pedía a ellos. Al día siguiente, antes de iniciar la jornada, reunió a todos. Con voz temblorosa, decidió exponer su propio relato, su lucha con el rechazo y su encuentro con el miedo. No debería importar solo contar sus historias. Necesitamos ser honestos sobre nuestras propias batallas para poder ser auténticos juntos, declaró. En un momento que sintió como una entrega a lo desconocido, las miradas que antes reflejaban temor ahora destellaban curiosidad, y Miguel sintió que aquella incertidumbre compartida podía ser el primer ladrillo en la construcción de su camino juntos. Pero mientras las historias comenzaban a fluir, la sombra del policía aún lo acechaba como un lobo en la noche. Podía sentir su aliento en la nuca, recordándole lo delicado de su misión. Cuando todo parecía comenzar a tomar forma, un mensaje anónimo llegó a su teléfono por la tarde, una advertencia escalofriante que decía: deberías dejar de hablar, Miguel. Hay cosas que es mejor no abrir. La frialdad del mensaje lo atravesó como un cuchillo. La lucha personal y profesional de Miguel escalaba mientras se enfrentaba a dilemas que pondrían a prueba su viaje. Este no era solo un camino hacia la creación, sino un enfrentamiento directo a una realidad que exigía respuestas. ¿Podría realmente continuar? El taller avanzaba, pero la atmósfera era densa. Miguel se encontró atrapado entre la adrenalina de la creación y el constante zumbido de su inquietud. La advertencia del mensaje anónimo no se desvanecía, al contrario, se convertía en un eco en su mente que intensificaba sus dudas sobre su valía como facilitador. Esa tarde, mientras los participantes discutían ideas para sus documentales, él apenas lograba conectar con sus pensamientos. ¿Qué hay de nuestra historia?, preguntó Clara, con una repentina chispa en sus ojos. Ella decisivamente había tomado las riendas de la conversación. Miguel la observó y sintió que su pregunta resonaba en él. ¿Qué había logrado contar sobre su vida? ¿La autenticidad que tanto exigía también podía incluir su historia? Cada vez más, se cuestionaba si su vulnerabilidad, que había mostrado a sus alumnos, era suficiente para cimentar un camino que también implicaba su propio viaje personal. Una noche, agotado después de un largo día de trabajo, decidió que el taller no podía avanzar sin su participación real. Se sentó frente a su computadora, abrió un nuevo documento y empezó a escribir. Y aunque cada palabra era como sacar un diente, comprendió que la ironía de su proceso se estaba revelando. Cada descubrimiento le costaba, pero también le liberaba. A medida que las líneas comenzaban a despegarse de su alma, una nueva narrativa se tejía en su ser. Ahí estaban sus propios fracasos, sus decisiones que le habían llevado por senderos oscuros, y su lucha contra un sistema que había sido despiadado con él. Miguel empezó a concebir su propia historia como parte del proceso. El acto de escribir lo conectaba con sus alumnos de manera más íntima, se planteaba nuevamente el desafío de ser un maestro no solo de técnicas, sino de humanidad. Con cada frase, se desharía de los grilletes que lo mantenían anclado al miedo y la inseguridad. Pero a medida que el proceso continuaba, también surgía una presión interna. Su historia era suya, pero ya no solo le pertenecía a él. La conexión entre sus experiencias y las de sus alumnos comenzaba a ser palpable, y eso lo intrigaba mucho más de lo que había anticipado. Durante la siguiente reunión, Miguel compartió un fragmento de su escrito. La sala se llenó de silencio asombrado. Las palabras que antes parecían tan íntimas ahora eran un lazo que unía sus realidades. En un susurro, explicó cómo sus fracasos habían moldeado su voz. No se trata de procurarse la aprobación de otros.
La autenticidad en este proceso es vital, dijo, notando que los rostros de sus alumnos en la sala mostraban una mezcla de empatía y valentía. Mientras varias historias comenzaban a fluir, la conexión con su grupo se intensificó. La atmósfera pesaba, sí, pero ahora había un hilo conductor, una trenza de vulnerabilidad y coraje que comenzaba a entrelazarse. ¿Y si el policía que te amenaza no es un simple agente de la ley?, cuestionó Jorge, quien había estado callado. Puede ser la voz de la autocrítica, esa parte de ti que siempre te dice que no hables. La pregunta de Jorge simbró en Miguel un nuevo tipo de conflicto interno. La lucha no era solo con fuerzas externas, su peor enemigo podría ser la duda que había cultivado durante años. Y mientras el taller se enriquecía de vidas compartidas, se dio cuenta de que lo que habían comenzado a construir no era solo un documental, sino un testimonio de resiliencia. El compromiso fue mutuo, sus historias se entrelazaban, pero el eco del mensaje amenazante aún le susurraba en la mente. Mientras nuevas ideas comenzaban a surgir, Miguel sintió que su camino se bifurcaba. La elección estaba frente a él: seguir adelante en la búsqueda de la autenticidad o ceder ante el miedo, no solo el de su propio entorno, sino el que venía de adentro. El hilo de conversación se rompió abruptamente cuando la puerta se abrió de golpe. Un agente de policía, con mirada seria, entró en la sala. Miguel sintió que todo lo que había construido en esa habitación se tambalearía. ¿Era este el momento culmen de su travesía? ¿Sería la última oportunidad de seguir adelante, o el inicio de un enfrentamiento que podría cambiarlo todo? La figura del agente de policía se alzó imponente en la entrada, un contraste inquietante frente a la atmósfera cálida del taller. Miguel contuvo la respiración, sintiendo que el aire se volvía más espeso. La mirada del policía recorría la sala, evaluando la urgencia del espacio donde se gestaban historias de lucha y vulnerabilidad. Sin embargo, en su mente, el eco de las palabras que habían resonado entre él y sus alumnos se entremezclaban con una ansiedad intrínseca. ¿Qué significaba su presencia? ¿Miguel Álvarez?, preguntó el agente con autoridad, dirigiendo su mirada al facilitador. El mundo alrededor de Miguel se desdibujó, la conversación entre sus estudiantes se desvaneció en un murmullo incierto. Sentía que todas las verdades que había empezado a construir se tambaleaban en el borde del abismo, y de pronto se enfrentaba a una posible ruptura entre su papel como mentor y su inminente realidad como ciudadano. «Soy yo», contestó, la voz apenas un susurro, temeroso de que cada palabra lo traicionara. La mirada del policía se endureció, y por un momento, Miguel cuestionó su decisión de abrirse ante el grupo. Había estado construyendo murallas de autenticidad en torno a su historia, pero ahora esa nevosa fragilidad parecía amenazada. El agente avanzó, invadiendo la intimidad del espacio que había cultivado. «Tenemos información sobre actividades sospechosas en este lugar», anunció, su tono careciendo de matices que aliviaron la creciente tensión. Miguel sintió una oleada de incredulidad. Había estado construyendo un refugio para explorar la creatividad y la resiliencia, no para enfrentar un ataque directo. La mente de Miguel comenzó a inundarse con pensamientos contradictorios. Las historias que había compartido con sus alumnos, aquellas que simbolizaban un esfuerzo por abrirse al mundo y confrontar la autocrítica, ahora se sentían como un acto imprudente. Esa búsqueda de conexión que había celebrado podría tener consecuencias inesperadas. Se había puesto en peligro a sí mismo y a aquellos que le seguían en su búsqueda de autenticidad. Mientras el agente se explicaba, Miguel comenzó a analizar la situación. No era solo una confrontación externa, sino una introspección sobre el miedo que lo había guiado desde el inicio. Con cada palabra que el policía pronunciaba, crecía la desesperación de la búsqueda del reconocimiento. Estaba ante un dilema. Podía dejarse llevar por el pánico o enfrentar la situación con la misma honestidad que había alentado a sus alumnos. ¿Y si es verdad?, se preguntó, cuestionando su propia validez frente a la autoridad. La idea de la autocrítica que había mencionado Jorge resurgía en su mente como un eco perturbador. ¿Y si este es el precio por contar la propia historia? Había intentado desenmascarar los miedos de sus alumnos. De repente, se encontraba atrapado en su propio laberinto de dudas. Un silencio pesado se extendió en la sala. Las miradas de sus alumnos se deslizaron de Miguel a la gente, como si buscaran respuestas en esos momentos de crisis. La posibilidad de enterarse de la verdad amenazaba su propósito, y cada segundo que pasaba inyectaba más tensión en el ambiente. La sala, antes vibrante de creatividad, se había convertido en un campo de batalla psicológico. Entonces, sin poder contenerse más, Miguel levantó la voz. Si hay algo que he aprendido en este proceso,
Es que no podemos permitir que el miedo nos inmovilice. Con cada palabra, sentía que un nuevo nivel de determinación se fraguaba en su interior. La autenticidad requería valentía, y si iba a ser un facilitador, tenía que enfrentarse no solo a lo que los demás estaban dispuestos a contar, sino también a lo que él mismo estaba dispuesto a enfrentar. Sin embargo, en medio de su resolución, un pensamiento le atravesó. ¿Qué ocurriría si su valentía, en lugar de salvar, lo arrastrara más hondo en un abismo del que no podría salir? La mirada desafiante de la gente se intensificó y la sala se había vuelto un escenario donde la vulnerabilidad y la intuición luchaban por prevalecer. El instante se tornó electrizante, mientras el tiempo parecía detenerse. Entonces, el agente sacó un papel de su uniforme. ¿Sería este el momento que definiría su camino, un punto de quiebre en su viaje de autodescubrimiento? Resumiendo sus temores en una sola decisión, se preparó para responder. Las palabras que lanzaría a continuación podrían marcar su destino. ¿Sería un acto de reconciliación o una entrega a la incertidumbre? Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel al ver a la gente desenrollar el papel. La sala, ahora cargada de silencio y expectativa, parecía contener la respiración junto a él. Sin embargo, en su mente, la claridad comenzaba a emerger entre la bruma de pensamientos dispersos. La intención del policía podría ser tanto una amenaza como una oportunidad, solo él podía decidir cómo enfrentar esta realidad. Lo que estás haciendo es valioso, empezó el agente, dejando caer la hoja sobre la mesa. Pero hay cosas que debes saber sobre quiénes son las personas que asisten aquí. Cada palabra se convirtió en una carga pesada para Miguel, como si el contenido de ese documento hubiera estado preparados para desmoronarlo. ¿Qué significa que su hogar para la creatividad pudiera estar vinculado a actividades ilícitas? La sensación de traición surtía efecto, y sintió que debía defender lo que había construido. Tomando aire, Miguel se dirigió a sus alumnos, buscando sus miradas. Nada de esto cambia nuestro trabajo. Sabemos lo que representa este espacio. Si involucra a alguien, esa persona debe ser responsable por sí misma. Pero nosotros hizo una pausa. Nosotros seguimos juntos en esto. Había una fuerza renovada en sus palabras, sentía que su papel como facilitador se había transformado en defensor. Sanar significaba también confrontar. Sin embargo, la voz interna que lo había acompañado durante todo este proceso no podía ser silenciada. ¿Y si es verdad? Repetía en sus pensamientos, avivando su tormento. La realidad ahora estaba más cerca de lo que había imaginado, su comunidad, su refugio, no era perfecto. Se preguntó si había sido ingenuo al pensar que un espacio destinado para crecer no podría ser afectado por las sombras que acechan la sociedad. El policía hizo una breve pausa antes de continuar, su mirada tan fría como el acero. Hemos estado observando por varias razones. Este lugar atrae a personas con antecedentes y eso nos preocupa. Suena a juicios, pero también tenemos la responsabilidad de actuar. La verdad de la situación golpeó a Miguel como un puñetazo en el estómago. Esa responsabilidad que la gente mencionaba no podía olvidar. Se trataba de una batalla interna que se intensificaba. El miedo y la inseguridad luchaban con la voluntad de seguir adelante. Mis alumnos necesitan esta oportunidad. Esa afirmación resonaba en su interior como un mantra y lo ayudaba a concentrarse. Pero a medida que sus pensamientos se agitaban, emergió una cuestión urgente, que era lo que él realmente necesitaba. Con cada segundo, la posibilidad de actuar se volvía más tentadora. Podía cerrar los ojos ante la realidad o, por el contrario, usar esa experiencia como un nuevo punto de partida. La decisión se convirtió en su crucigrama personal, tejida con hilos de autocrítica y ambición. La valentía no solo significaba confrontar a los demás, sino también abrazar lo que era y lo que deseaba ser. ¿Realmente estoy listo para eso?, se preguntó, sabiendo que, al final, enfrentaría el desafío más difícil de todos, el de su propia historia. Había comenzado un viaje hacia la autenticidad, pero ahora, esa autenticidad sería puesta a prueba. Sería capaz de aceptarla incluso si eso conllevaba aprender verdades dolorosas sobre su entorno. Un nuevo nivel de resolución comenzaba a prenderse en su interior, un deseo ardiente de reformar su camino. Miguel inspiró profundamente, tomando la decisión de saber más. El agente era el primer paso hacia la revelación que necesitaba. A medida que su mente se enfocaba, formuló una pregunta que resonó con fuerza en la sala: ¿qué saben realmente sobre mí y lo que he estado haciendo aquí? La tensión se hizo palpable, la balanza entre el miedo y la determinación oscilaba sin descanso. El policía, con el papel aún en la mano,
miró a Miguel con una mezcla de sorpresa y curiosidad. En ese momento, el juego había cambiado. Ahora Miguel avanzaba hacia lo desconocido, decidido a descubrir no solo lo que el agente había traído a la superficie, sino también quién era él en todas estas circunstancias. La autenticidad no podría ser una de esas palabras vacías, debía ser vivida, sentida. ¿Podría la verdad, por amarga que fuera, abrir una puerta hacia su fortaleza interior? Solo el tiempo lo diría, pero Miguel había comenzado el proceso de transformación. Ante la inminente revelación, se paró erguido, listo para enfrentar lo que vendría. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué secretos se develarían pronto en este camino lleno de incertidumbre? La mirada de la gente se endureció mientras Miguel luchaba con la revelación inminente. Estaba claro que la situación había escalado a algo que no solo le afectaba a él, sino también a todos aquellos a quienes había guiado en su viaje creativo. Esa responsabilidad, cada vez más palpable, le recordó el peso que había tomado al poner en pie su proyecto. Miguel comprendía que había llegado el momento de dejar de lado sus inseguridades y encarar la verdad. Un ligero temblor en su voz delataba su ansiedad, pero la pasión que lo había llevado hasta allí comenzaba a dominar su discurso. «Dime lo que sabes», exigió, consciente de que el conocimiento era su única vía de salvación. Precisaba entender los entresijos de esta situación, había demasiados en juego. El agente inclinó un poco la cabeza, evaluando a Miguel. La tensión en la sala era casi eléctrica, cada segundo se estiraba como un chicle. Hemos revisado varios expedientes, y hay nombres que se repiten, conectados con actividades criminales. No quiero que esto se convierta en un escándalo, pero es mejor que lo sepas, respondió, su tono ahora más grave. Miguel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Los nombres que mencionó el agente eran de personas que habían pasado por su espacio creativo. Él les había dado oportunidades. Pero, ¿qué tan profundamente estaba enredado en el entramado de sombras que había jurado ignorar? Mientras la adrenalina bombeaba en sus venas, la confusión se convertía en un nuevo tipo de motivación. La autoduda que lo había acechado ahora se transformaba en un impulso feroz por esclarecer lo que sucedía. No puedo dejar que esto acabe en un escándalo. Si puedo ayudar a despejar mi nombre, y el de mis alumnos, debo actuar, pensó con determinación. No sería una víctima, tomaría las riendas, decidido, dio un paso hacia la gente. ¿Qué debo hacer para limpiar este espacio y proteger a las personas que realmente quieren crecer aquí? Su voz, aunque firme, se mantuvo serena. La fragilidad de su nueva resolución amenazaba con desvanecerse si no permanecía enfocado. El oficial le lanzó una mirada de evaluación. Colaborar con nosotros puede ser un inicio. Necesitamos investigar más a fondo, y no nos conviene alarmar a la comunidad aún. Debes mantener esto en secreto por ahora, dijo, casi como un pacto. Una jugada arriesgada, pero a la que estaba dispuesto a acceder. La idea de convertirse en un informante lo hizo estremecer. Su propia ética comenzaba a tambalearse. ¿Era correcto influir en la vida de quienes habían confiado en él por el bien mayor? Pero el recuerdo de cada rostro, cada sueño compartido con sus alumnos le daba fuerzas. En su interior, tenía que decidir cuál sería su definición de justicia. Así, los alambres de su autodisciplina se tensaron más y más, la posibilidad de una nueva versión de sí mismo se manifestaba en su mente. Mientras reflexionaba, se dio cuenta de que esta travesía le permitiría no solo limpiar su nombre, sino también redefinir las bases sobre las que había construido su vida profesional. Quizás la valentía no solo consiste en enfrentar el miedo, sino en elegir qué batallas luchar, murmuró para sí mismo, convencido de que estaba ante una oportunidad dorada para moldear su propio destino. Sentía que la verdad podría ser un arma de doble filo. Con el compromiso reflejando firmeza en su mirada, Miguel preguntó, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Tenía que prepararse para lo inesperado y para actuar. El agente sonrió levemente, como si hubiera visto la chispa de determinación en Miguel. Primero, necesitamos obtener información de manera más profunda. No te involucres demasiado mientras podemos hacerlo. Miguel asintió. Mientras su conciencia le dictaba el camino a seguir, las sombras de su pasado comenzaron a disiparse, pero solo momentáneamente. Del otro lado de esta revelación se encontraba una nueva versión de su vida y de su proyecto, una que impactaría la esencia de quienes lo rodeaban, pero, ¿podría realmente trazar una línea entre la necesidad de proteger aquello que había creado y el potencial daño que podría causar? La duda lo envolvía mientras la puerta del misterio se abría lentamente.
El tiempo avanzaba y con él, la presión de la verdad lo empujaba hacia un abismo desconocido. Pronto se daría cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y lo que vendría no solo definiría su carrera, sino también su propio concepto de identidad. ¿Estaba preparado para afrontar las sombras más profundas de su entorno? Lo descubriría muy pronto. La sala de proyección, antes llena de emociones crudas, ahora parecía un campo de batalla. Miguel se encontraba en el centro, enfrentando no solo a la gente de policía, sino también la tormenta interna que había estado reprimida durante tanto tiempo. La responsabilidad de guiar a sus alumnos hacia sus sueños había cobrado un nuevo significado. En lugar de ser un simple mentor, se había convertido en un protector, un guerrero de la autenticidad frente a un sistema que a menudo despreciaba la vulnerabilidad. Con cada palabra que intercambiaba con el agente, Miguel sentía que su propósito se consolidaba. Las historias compartidas, el coraje mostrado por sus alumnos, todo lo que había creado a lo largo de ese proceso pasaba, ahora, a ser no solo su legado, sino un movimiento en sí mismo. Se dio cuenta de que todo lo que había enfrentado hasta ese momento había sido una preparación para este instante crítico. Su voz resonaba no solo en beneficio propio, sino como un grito de libertad colectiva. Decidido a despejar las dudas que lo asaltaban, Miguel mantuvo la mirada firme en el agente. Si lo que quieres es limpiar el nombre de aquellos que no tienen la voz para hacerlo, yo estoy aquí. Pero hay reglas, colaboraré, pero solo si mi espacio se respeta y se protege la esencia de nuestras historias. Esas palabras, cargadas de verdad y valentía, sirvieron como un anclaje en la tormenta de confusión que lo había rodeado. El agente asintió, sorprendido por la firmeza con que Miguel se enfrentaba a la adversidad. No es común encontrar a alguien dispuesto a dar la cara. Esto no va a ser fácil. Pero si proteges a tu comunidad primero, entonces quizás lograrás que esto funcione. En esa frágil promesa de trabajo mutuo, Miguel encontró un nuevo sentido de claridad. El camino hacia la autenticidad no solo requería valentía al hablar, sino también la capacidad de navegar el delicado equilibrio entre sus ideales y la dura realidad. Esa noche, mientras el silencio cubría el pueblo, Miguel regresó a casa. La angustia se transformó en una oleada de determinación. En su mente, las imágenes de sus alumnos comenzaron a gestarse de nuevo. Eran jóvenes llenos de sueños, esas energías que él mismo había alimentado. La idea de crear su propio documental con ellos había germinado no solo como un proyecto, sino como un acto de resistencia. Fue, sin duda, el primer paso hacia la salvación de sus propias historias y las de todos los que se habían atrevido a soñar. Al día siguiente, Miguel reunió a sus alumnos. Al observar sus rostros ansiosos, entendió que la transformación no sería solo un acto individual, sino que se convertiría en un movimiento colectivo. Hoy vamos a dar un paso más. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar, un grito que liberar. Juntos, haremos algo grande. Crearemos un documental que narre nuestras luchas, nuestras victorias y todo lo que nos ha moldeado. Anunció con voz resonante y llena de energía. Las miradas en la sala se iluminaron. En ese instante, Miguel sintió como su corazón latía con fuerza. La mezcla de entusiasmo y miedo se convirtió en combustible, permitiéndole vislumbrar el camino que su vida comenzaría a seguir. Las inseguridades anteriores comenzaron a desvanecerse. En lugar de ser un maestro que solo transmitía conocimiento, se perfilaba como un líder que forjaba conexiones auténticas. A medida que las semanas avanzaron, el taller se convirtió en un refugio. Miguel y sus alumnos compartieron no solo técnicas cinematográficas, sino también sus visiones de vida, sus anhelos y sus miedos. Un ambiente de confianza se fue estableciendo, y lo que antes había sido un simple proyecto se había transformado en una increíble obra de arte que reflejaba la esencia de su pueblo: resiliencia, valentía y unidad. Finalmente, el día de la proyección del documental llegó. El evento se llevó a cabo en el mismo cine que había sido testigo del dolor de Miguel al ver a Banderas ser expulsado. Pero esta vez, no había sombra de opresión. Las historias cobraron vida a través de la pantalla. Cada imagen resonaba con una verdad inquebrantable. Miguel, junto a sus alumnos, observaba cómo sus relatos abrían puertas no solo a su propio corazón, sino al de todos los que asistieron a la realización de sus sueños. Esa sensación de culminación estuvo presente en cada aplauso. Las vidas de aquellos jóvenes, antes dormidas en el silencio, florecieron frente a una comunidad que ahora podía ver y escuchar. Miguel se sintió invadido por una sensación abrumadora de logro. No solo había transformado su vida, había co-creado un espacio donde otros podrían brillar. Como una culminación poderosa, el agente que antes había estado presente en la sala no era más que un recuerdo lejano.
La esencia del miedo había sido reemplazada por una confianza sólida en lo que habían construido. Miguel había demostrado que la lucha personal no solo podía llevar a un crecimiento individual, sino que esa lucha también podía unirse en una melodía armoniosa, donde cada voz importaba. Al final de la proyección, Miguel miró a sus alumnos. Hoy hemos visto nacer algo increíble. Lo que hemos vivido y contado no solo es nuestro, es la semilla de un futuro en el que se nos respetará y se nos escuchará. Ahora, nunca dejemos que el miedo se interponga en nuestro camino. Esa noche, Miguel se sintió fortalecido, y comprendió que no había terminado. Su crecimiento había sido tangible y su historia se había transformado en una fuente de inspiración. Un nuevo capítulo se abría ante él, donde cada paso sería reflejo de su autenticidad, no solo como educador, sino como un contador de historias, un creador de cambios en su comunidad. Ahora más que nunca, su voz era un acto de resistencia, un símbolo de que los sueños eran siempre alcanzables, solo si se enfrentaban con valentía. Y así, la vida de Miguel comenzó a florecer, no del eco del pasado que lo había atormentado, sino como una celebración de un futuro promisorio lleno de historias que estaban esperando ser contadas. Hoy, más que nunca, es crucial que la voz de cada uno se oiga. Si te has sentido inspirado por esta historia de transformación, te invito a que suscribas inmediatamente al canal para no perderte las futuras historias que resuenan en el alma. Este es el momento de mostrar tu apoyo a través de un simple like, que alimentará el algoritmo y permitirá que más personas escuchen estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre la evolución de Miguel y su impactante viaje. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que también necesitan ver un final así. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de las historias de superación personal saben lo importante que es apoyarnos mutuamente.